la Zona Cero. Como cada sábado, la cita fiel en estos monográficos Zona Cero que tanto os gustan. Carlos Canales, Jesús Callejo, ya están aquí dispuestos los terribles fifís para contarnos aventuras, acechanzas, milagros y milagrerías de personajes célebres, de momentos inquietantes, de cosas que tanto nos apasionan. En esta ocasión, Cagliostro. ¿Y quién es Cagliostro? Bueno, pues vamos a averiguarlo esta noche. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, ¿cómo estáis con Cagliostro? ¿Estáis enfadados? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? Desde luego hay dudas sobre él, porque o se le quiere o se le odia. La verdad es que Cagliostro ha generado unos encontronazos históricamente tremendos entre la Orden Rosacruz, que es uno de sus grandes mentores y por lo tanto es quien reconoce como uno de los principales inspiradores de la región francesa, de la Revolución Francesa, y una de las personas que tuvo una enorme influencia en el crecimiento de lo que consideramos gran parte de las ideas modernas en el siglo XVIII, y quienes le consideran, como sería por ejemplo gran parte de la doctrina religiosa occidental, tanto protestante como católica, pues una especie de alquimista, hechicero, mago y estafador. Bueno, pero cuando dicen, no, es que era un Rasputín. Es que lo era, en parte, o sea, es decir, era un hombre manipulador, astuto, hábil. Bueno, hay que también conocer su historia. Cagliostro no era, a diferencia, como hablábamos en un programa del conde Saint-Germain, no aparecía como un noble. Cagliostro, se llama Giuseppe Balsamo, había nacido en un suburbio de Palermo, en la Albergaria, un lugar donde vivían rufianes, delincuentes, brujas, prostitutas, prosenetas, adivinos y delincuentes fugados. Pero no tuvo zarina, ¿verdad, Jesús? De lo mejor, como verás. No, la verdad que este hombre, que además a muchísimos oyentes le tiene que recordar un poco el paralelismo con el conde Saint-Germain, del que hablábamos hace varias semanas, y sin embargo son dos personajes para mí totalmente opuestos. Así como Saint-Germain siempre conservó esa aureola de misterio y quedó la duda realmente si estamos ante un personaje auténtico y que ostentaba los poderes que él decía tener y que sin embargo fue mal interpretado y por supuesto tachado como un farsante, Cagliostro yo no tengo ninguna duda de que fue un farsante. A pesar de que podía tener ciertas habilidades, conocimientos pues muy superiores, por supuesto, a los coetáneos, porque practicó prácticamente todo tipo de magias, alquimias y trapicherías, ¿no? Porque estuvo metido en los bajos y en los altos fondos. Pero sin embargo, Cagliostro sí tuvo una virtud que a lo mejor no pudo tener Saint-Germain. Es que Cagliostro sí fue un hombre de su tiempo, así como Saint-Germain fue un hombre de todos los tiempos, fue posiblemente un inmortal, por lo menos en lo que a su fama respecta. Cagliostro no conocía muy bien los entresijos de ese siglo de las luces que le tocó vivir. El siglo XVIII lo conocía a la perfección y conocía a la perfección además toda la gente con la que se podía codear para llegar a lo más alto. Y para él lo más alto era el ganar dinero como fuera, con los métodos que fueran. Como ves, aquí ya no tiene nada que ver con Saint-Germain. Él también se inventó una historia totalmente ficticia, pero de estas increíbles, muy posiblemente muy influido por Saint-Germain. Él afirmaba que había nacido antes del diluvio universal en un lugar de Oriente. Él decía que entre sus maestros estaban Hermes Trismegisto y Sócrates, y entre sus amistades, ni más ni menos, Moisés, Salomón y Jesucristo. O sea, que el tío no se cortaba un pelo en estas cosas. Decía que había cenado con Cristo en las bodas de Caná, que ahí digo que posiblemente fuera una referencia a Saint-Germain, porque él también decía lo mismo, y cosas similares. Entonces, claro, esto es lo que hacía pensar en alguien que tuviera unas cualidades humanas, espirituales un poco elevadas, pues bueno, podía hacer pensar que a lo mejor estaba loco, pero que tenía cierta credibilidad. Este hombre no tenía credibilidad cuando esto hacía. Y no tenía credibilidad porque hay como dos momentos claros en su vida. Cuando se llamaba José Bálsamo, y era un italiano pobrecito, y sobreviviendo, hasta un momento dado, que es en el año 1777, cuando este hombre es iniciado en la masonería y admitido en la Logia de la Esperanza en Londres. Y ahí, por arte de Birlibirloque, deja de ser José Bálsamo y asume el título de conde de Cagliostro, y además dice que también es el gran copto, y además dice que es el coronel del tercer regimiento de Brandenburgo, por supuesto falso, porque de coronel no tenía nada. Y a partir de ahí empieza toda una etapa de esoterista, de mago, de persona capaz de embaucar al más preciado. Tenía unas dosis de oratoria importantes, tenía cierto carisma, y eso es lo que a la postre le llevó un poco a la ruina, porque, entre otras cosas, estuvo implicado, ni más ni menos, que en el robo del collar de la reina de María Antonieta, en ese incidente tan célebre, y que además sirvió como argumento para una novela de Alejandro Dumas. Bueno, de hecho, fíjate que Alejandro Dumas le menciona en dos novelas, de ahí también un poco su fama. Le convierte en protagonista en El collar de la reina y le convierte en protagonista en Memorias de un médico, que también se titula José Bálsamo. Claro, bastante ya pues para que este personaje, este granujilla de medio pelo,
pues adquiriera la categoría, una categoría que yo creo que, conociendo un poco su vida, no se merece. Bueno, seguro que lo incluyó Auguste Maquet, ¿no? En lugar de Alejandro Dumas. Exactamente. Uno de sus 76 negros. La verdad, bueno, 76, la verdad es que Jesús ha acertado en lo básico, claro. Pero entonces, ¿cómo es posible, Carlos, que un farsante así porque consigue tanto crédito, dos por cosas ejemplo, entre la masonería? Muy interesantes. Ahora, primero, antes de contar cómo entra la masonería, claro, es decir, él juega con dos ventajas que son enormemente modernas y que la verdad para mí lo hace un tipo interesante en ese sentido. Aunque estoy completamente de acuerdo que era un farsante, era un embaucador y un estafador de altura. Pero cuando digo que es muy interesante es que trabaja de una manera muy moderna. Es decir, hay algo extraño en Cagliostro, tenía una especie de don. El don que tenía es que tenía un don muy moderno, tenía el don de la capacidad de comunicar en un medio, en un mundo que no conocía de las noticias instantáneas. Es decir, él aprovechaba los conocimientos que tenía para transmitirlos a lugares completamente diferentes y aprovecharlo para sí mismo. Por ejemplo, él él se hace amigo en Nápoles de Pinto Fonseca, que era en aquel entonces un portugués que era el gran maestro de los Caballeros de San Juan. En aquel entonces los Caballeros de San Juan era uno de los mayores núcleos de corrupción que el mundo se podía imaginar. Entonces, allí, que estaba rodeado de todo tipo de intrigantes, alquimistas, chantones, verdaderos delincuentes o, por qué no, asesinos, él es iniciado en las artes de la alquimia y del hermetismo. Bueno, de hecho, había alguna relación que parecía increíble entre Caballeros de San Juan del siglo XVIII y las primeras logias masónicas. Él lo aprovecha estupendamente cuando años después viaja a Inglaterra, porque por el camino es cierto que él conocía a Mundo. De hecho, es detenido por estafador en Calais, después allí escapa a Nápoles, donde lo vuelven a arrestar, se escapa a España, donde intenta estafar a un sacerdote y le meten en la cárcel, luego escapa a Cádiz, donde le vuelven a encarcelar, le dice escapa a Londres. Entonces, no obstante, todos esos viajes y esos conocimientos a él le hacen tener una visión bastante correcta de cómo se manejaba la sociedad occidental del siglo XVIII, sobre todo de las clases altas, y veía cómo se les podía engañar. Entonces, en ese sentido hubiera sido, actualmente, si hubiera sido honrado, no si hubiera sido un delincuente, un excelente publicista, y hubiera sido un excelente estafador si hubiera sido no honrado en un mundo actual. Porque era capaz de jugar con el conocimiento que tenía para embaucar a los demás. Porque hay una cosa que es absolutamente indiscutible y que queda muy clara a raíz de su acogida por el príncipe Potemkin, que era en aquel entonces la persona más poderosa de Rusia. Y es que a través de la entrada, o a raíz de su entrada en la Logia de Londres, en la Logia de la Esperanza, lo que sí está claro es que él es una persona de fama europea absoluta. Es decir, era completamente conocido. Es decir, en un mundo donde las comunicaciones eran pequeñas y donde no había periódicos, ni televisión, ni radio, se la recibía en cualquier corte, se recibía sin ninguna prevención, menos donde había estado encarcelado de manera habitual. Es decir, por ejemplo, a Portugal, España o Nápoles no podía aparecer mucho. Pero entonces da igual, aparecía en Prusia, en Austria o en Rusia. Bueno, en España estuvo 2 veces. Sí, en la cárcel todas las veces. Cada vez que cogía le pillaban. Pero aclaremos a nuestros oyentes por qué Cagliostro está ahora mismo en la zona cero. A ver, Jesús. Sencillamente porque es un referente de la nueva era. Claro, Cagliostro tuvo una influencia tremenda, no solo en su época, sino en épocas posteriores. Y la tuvo porque sencillamente se le cita, pues como uno de los grandes maestres, como muy implicado en la masonería. Él creó además su propio rito masónico, que es el rito egipcio. Él estaba muy involucrado un poco en todo lo que era la magia y el esoterismo de su momento. Como estuvo metido en todos los ambientes, su influencia quedó claramente ahí reflejada. Y eso es lo que hace que sea citado en todos los libros de magia, en todos los libros de la historia del esoterismo. Lo que pasa es que tiene esa parte de medio delincuente, que es lo que le hacía prever que este hombre desde luego no era oro todo lo que relucía, sino sencillamente que todos estos medios, estos conocimientos, los utilizó un poco para su propio beneficio, hasta el punto, y cuento una anécdota un poco para ver el carácter, el talante moral que tenía este personaje, que cuando está en Roma y conoce al gran amor de su vida, que es Lorenza, él por entonces tenía 25 años, ella tenía 15, pues a Lorenza no tiene ningún tipo de prejuicio de prostituirla para su propio beneficio. Lorenza era una muchacha de buen ver, y allí por donde va, pues ni más ni menos que la dedica a que se prostituya, aparte de vender otro tipo de ungüentos de la eterna juventud, para conseguir favores de grandes personajes. Por ejemplo, cuando está en España, porque José Bálsamo consigue la sífilis gracias a sus devaneos amorosos, porque también el hombre no perdía ocasión. Pues cuando está en España, Lorenza, en Madrid en concreto, se acuesta con el marqués de Fontanassa y con el conde de Aranda, y en Barcelona se acuesta con el virrey. Todas estas cosas que él hacía, además propiciadas por un marido complaciente y cornudo como era José Bálsamo, que lo hacía con su consentimiento, para conseguir todos los beneplácitos
que podía conseguir de grandes personajes. Por supuesto, Lorenza no se acostaba con un pobre hombre, con un mendigo. Siempre era con gente de alto linaje. Y lo mismo ocurría por todos los lugares de Europa donde iba. Bueno, luego por lo menos... El conde de Aranda renegando de los italianos, de Quilache y tal, y luego, mira, la Lorenza... Bueno, iba a decir que luego por lo menos... los amantes de Lorenza. Por lo menos la nombró suma sacerdotisa y reina de Saba, lo cual no está mal. Iba a decir que el gran pase del pelotazo que dio Cagliostro, porque además yo creo que no se lo esperaba, es cuando a raíz de sus viajes por Rodas, Chipre y su conocimiento de la Orden de San Juan, integra los ritos egipcios dentro de masonería. Cuando él funda la logia masónica Rito Egipcio, alcanzó una popularidad gigantesca. De hecho, había colas por parte de la nobleza para afiliarse a su logia. Es decir, era una de las personas más populares de Europa, porque había despertado un tipo de imaginación dentro de la alta sociedad europea que todavía no ha desaparecido. Es decir, la fascinación por el egipcio sigue existiendo hoy en día, como es bien conocido. Y además hay que tener en cuenta que lo hace antes de Champollion, de la exposición de Napoleón en Egipto, antes de la piedra roseta, antes de todo. Es decir, es el primero que se da cuenta de la fuerza que tiene el mito egipcio dentro de la sociedad europea, si eso se juega bien. Entonces, ese pelotazo tan increíble que da, y luego, por supuesto, Lorenza, como suma sacerdota entonces, y como he dicho, y reina de Saba, es la que ejercía es decir, es la que captaba a la gente que él quería, le buscaba muchachas jovencitas, de buena familia, que vinculadas a la nobleza le permitían atraer una y otra vez a más gente cada vez más poderosa para ganar más dinero y tener más poder. Entonces, ese enorme pelotazo que pegó es lo que le ha pasado, ya la inmortalidad, y uno de los referentes de la nueva era. Porque es que todos los símbolos que nosotros conocemos ahora básicamente fueron adaptados por él. Luego, claro, 2, 3, 4, 5 generaciones de retoque y mejora ha permitido que tengamos, las imágenes que todos imaginamos asociadas a las logias masónicas o al esoterismo de tipo egipcio. Ese es el mérito de Cagliostro. Esa visión de marketing. Exacto, marketing. Era un gran publicista. Fue un gran propagandista de todos estos temas. Y claro, él mismo también, ya digo, que se generó un poco esa aureola, porque entró en contacto con uno de esos personajes que le marcó definitivamente, por lo menos, esa vena esotérica que él tuvo, ¿no? Y fue un personaje, un maestro, un sabio, que se llamaba Altotas. Le conoce en Mesina y con él pues viaja por parte de África, de Asia. Con él viaja a Malta hasta que allí muere Altotas. Y entonces él, de alguna forma, se convierte en heredero de la sabiduría de este gran sabio llamado Altotas, ¿no? El que nadie pone en duda pues los conocimientos que pudo haber tenido su maestro. Y claro, y eso es lo que a él le sirve un poco para alimentarse en esa especie de sabiduría un poco infusa que él ostentó, y siempre alegando un poco pues de esos conocimientos un poco ancestrales. Claro, cuando él hablaba de esas distintas reencarnaciones y de su participación en episodios históricos, incluso bíblicos, pues es lo que intentaba reafirmar algo, pero en el fondo hasta copiar lo que otros que le habían precedido habían dicho, como era el caso de Saint Germain. Entonces, el mayor error que cometió en su vida era, pues eso, estar involucrado en el incidente del collar de la reina de María Antonieta, que para Dumas fue toda una conjura masónica para desacreditar a la reina. Y como anécdota, por ejemplo, en este juicio que le hicieron, a la pregunta de si tenía que ver algo con el asunto, Cagliostro contestó que el único crimen del que se le podía acusar era del asesinato del general romano Pompeyo. Estamos hablando de un general que vivió en el siglo I a.C. Claro, Cagliostro iba con Bruto, iban los dos ahí, claro. Por orden del faraón de Egipto, dice que hizo ese asesinato. Dice, pero que de todo lo demás era inocente. Claro, o sea, no tenía ningún tipo de empacho de decir estas barbaridades. Él es a la salida del juicio por una masa de 10.000 personas en París. Sí. Entonces comete un gran error, él se dirige a Roma, el Papa sospecha su futuro embau, que parece que le va a estafar. Entonces le descubren, retorna a Francia, os cuento la historia muy rápidamente, y es condenado a muerte por un tribunal en 1791 por enfrentarse a la nueva revisión de los ideales originarios de la Revolución Francesa. Y él, que directamente no había tenido nada que ver en la creación ideológica de la Revolución Francesa, que es todo falso, sin embargo se creó ya tal mito para siempre que después de su muerte, él muere en 1795, cuando el ejército francés ocupa Roma, en 1797, los oficiales del ejército de ocupación desenterraron su cadáver y bebieron a su salud en su propia calavera, en su propio cráneo, al honor de lo que ellos llamaban ya el mártir de la libertad. No había hecho nada, pero ya era para entonces un mito absoluto. Es un caso de verdadera suerte. Que Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, murió en el río solo. No, fue Cagliostro que le metió la cabeza en el agua y lo hundió allí. Estuvo en todas este hombre. Y luego Madame Blavatsky, que acababa de arreglar, porque con una de sus locuras dijo de repente que ella sabía perfectamente que vivía en Rusia cientos de años después de su supuesta muerte, y bueno, pues ya le hicieron el marketing total. Ahí está, Cagliostro, todavía instalado. ¿Con cuántos años murió Cagliostro? Murió en 1795, pero ¿cuántos realmente murió el 23 de agosto de 1794. Le da una hemiplegia, le deja paralizado el lado izquierdo y 3 días después muere. Él nació el 2 de junio de 1743, pues calcula. Prácticamente 50 años. Exactamente. Prácticamente 50 pero años. muy intensos. La verdad es que este hombre recorrió media Europa,
estuvo, ya digo, codeándose con lo mejorcillo, con lo más importante, con lo más noble de aquella época, se hizo rico, se empobreció, le encarcelaron, se acostó con todo tipo de mujeres, se las prefería vírgenes, por cierto, su amante y esposa se acostó también con media nobleza, incluido el conde de Aranda. Es decir, la vida de este hombre es apasionante, pero además ese aspecto esotérico, ese aspecto un poco oculto, que quieras o no, pues sirvió para que sus seguidores, que los tuvo, pues alimentaran todavía mucho más esa fama. Yo creo que cuando descubrió el rito egipcio, el famoso soplo que les daba el nombre de Hermes Trismegisto, no se lo creía. La cola que tenía para apuntarse. Los soldados napoleónicos bebieron a su salud sobre su calavera, puso de moda la egiptología, se apuntó a esto de la masonería, le dio una especie de, pues bueno, le dio una especie de reordenamiento, ¿no? No, se creó su propio culto masónico, el rito egipcio. Su propio culto masónico, utilizó los símbolos como nadie, aprovechó su conocimiento del mundo para su beneficio. En fin, que Cagliostro es uno de esos personajes enigmáticos, sorprendentes y sobre todo farsantes. No, un aventurero fascinante. Fíjate, y esto voy a decir una cosa, esto es una novela de ciencia ficción que leí hace muchos años que me hizo mucha gracia. Si hubiera que comparar entre Saint Germain y Cagliostro y dijeran, bueno, ¿quién podría ser una persona del siglo XX trasplantada? Ganaría Cagliostro. Por Saint Germain parecía falso, pero Cagliostro es el típico que le cambias de siglo, no tiene ninguna habilidad especial, pero se conoce cómo funcionan las cosas perfectamente. Entonces se monta un negociete estupendamente. En todo caso, Saint Germain, Cagliostro, Saint Germain, los dos al final consiguieron su propósito, ser inmortales. En el año 2002 estamos aquí hablando de ellos. Pues gracias Jesús Callejo, gracias Carlos Canales y nada, a perdurar. Muy bien. Hasta luego. La Zona Cero. Como cada sábado, la cita fiel en estos monográficos Zona Cero que tanto os gustan. Carlos Canales, Jesús Callejo, ya están aquí dispuestos los terribles fifís para contarnos aventuras, acechanzas, milagros y milagrerías de personajes célebres, de momentos inquietantes, de cosas que tanto nos apasionan. En esta ocasión, Cagliostro. ¿Y quién es Cagliostro? Bueno, pues vamos a averiguarlo esta noche. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, ¿cómo soy alquimista, hechicero, mago y estafador. Bueno, pero cuando dicen, no, es que era un Rasputín. Es que lo era, en parte. O sea, es decir, era un hombre manipulador, astuto, hábil. Bueno, hay que también conocer su historia. Cagliostro no era, a diferencia, como hablábamos en un programa del conde Saint Germain, no aparecía como un noble. Cagliostro, se llama Giuseppe Balsamo, había nacido en un suburbio de Palermo, en la Albergaria, un lugar donde vivían rufianes, delincuentes, brujas, prostitutas, prosenetas, adivinos y delincuentes fugados. Pero no tuvo zarina, ¿verdad, Jesús? De lo mejor, como verás. No, la verdad que este hombre, que además mucho tipo de magias, alquimias y trapicherías, ¿no? Porque estuvo metido en los bajos y en los altos fondos. Pero sin embargo, Cagliostro sí tuvo una virtud que a lo mejor no pudo tener Saint Germain. Es que Cagliostro sí fue un hombre de su tiempo. Así como Saint Germain fue un hombre de todos los tiempos, fue posiblemente un inmortal, por lo menos en lo que a su fama respecta. Cagliostro no conocía muy bien los entresijos de ese siglo de las luces que le tocó vivir. El siglo XVIII lo conocía a la perfección y conocía a la perfección además toda la... Con Cagliostro, ¿estáis enfadados? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? Desde luego hay dudas sobre él, porque o se le quiere o se le odia. La verdad es que Cagliostro ha generado unos encontronazos históricamente tremendos entre la Orden Rosacruz, que es uno de sus grandes mentores y por lo tanto es quien reconoce como uno de los principales inspiradores de la región francesa, de la Revolución Francesa, y una de las personas que tuvo una enorme influencia en el crecimiento de lo que consideramos gran parte de las ideas modernas en el siglo XVIII, y quienes le consideran, como sería por ejemplo gran parte de la doctrina religiosa occidental, tanto protestante como católica, pues una especie... Muchísimos oyentes le tiene que recordar un poco el paralelismo con el conde Saint Germain, del que hablábamos hace varias semanas, y sin embargo son dos personajes para mí totalmente opuestos. Así como Saint Germain siempre conservó esa aureola de misterio y quedó la duda realmente si estamos ante un personaje auténtico y que ostentaba los poderes que él decía tener y que sin embargo fue mal interpretado y por supuesto tachado como un farsante, Cagliostro yo no tengo ninguna duda de que fue un farsante, a pesar de que podía tener ciertas habilidades, conocimientos pues muy superiores por supuesto a los coetáneos, porque practicó prácticamente todo